Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Les habla el profesor Vladimir Mamani. Bueno, en vista de que algunos estudiantes me escribieron internamente porque no podrían conectarse a Zoom por la falta de megas, inclusive la señal, les voy a pasar el video explicativo del tema. Eh, en realidad el tema de hoy vamos a hablar netamente de la filosofía hindú, hoy y la próxima clase también. No es un tema un poquito largo, pero vamos a resumirlo, ¿ya? Empezamos. Vamos a hablar exactamente de los años 1500 antes de Jesucristo y 500, ¿ya? En estas épocas se desarrolla, en realidad es llamado la época de los Vedas, ¿no? Época Veda, en donde en realidad se compila un sinfín de información, ya sea en realidad de cultura, tecnología, en realidad conocimiento, y a ese tipo de conocimiento, a esa literatura se lo conoce como Veda, ¿ya? En donde se dignifica el conocimiento religioso y teológico. En realidad existen cuatro tipos de Vedas, se clasifican en cuatro, ¿ya? Otros le llaman los cuatro libros sagrados, los Vedas, en realidad. El Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atar Veda. En el Rig Veda, más que todo se trata de versos, de himnos, de alabanza. No, no olvidemos que los hindúes eran netamente espirituales y tenían en realidad un centenar de dioses, eran politeístas. En el Samaveda en realidad son los cantos de sabiduría. En el Yajur Veda, el Veda de las plegarias, de sacrificios, en realidad de fórmulas para el sacrificio. Y en el Atar Veda, en realidad, son las fórmulas mágicas utilizadas, ¿no? Todo era netamente espiritual, netamente. Si digamos, alguien tenía, por decirles, algún examen o quería que le vaya bien en los exámenes, entonces él tenía que irse a abocarse al libro de Samaveda, ¿no? Porque ahí estaba la sabiduría de los cánticos, ¿ya? Vamos a ir continuando. Ahora, en lo que pasa en la India, en la cultura hindú en realidad, no olvidemos que hay una división de clases entre los arios y los sudras. Por ejemplo, aquí hay una clase, los brahmanes, que eran netamente los sacerdotes. Hablando en nuestro contexto, podemos citar, por ejemplo, con los sacerdotes a los chamanes, ¿no es cierto?, los yatiris. La India, en la cultura hindú, podemos hablar netamente de los brahmanes, ¿ya? Por ejemplo, los chatrías eran príncipes, reyes, ya guerreros. Estaba dividido en esa clase social, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de los Vaisya, que eran netamente los negociantes, la clase libre. Y al último estaban, por ejemplo, los sudras que eran ya del pueblo, que eran la clase ya no privilegiada. Ahora, vamos a hablar de los Upanishadas. En los Upanishadas, por ejemplo, eh, son los pensamientos y doctrinas de muchos hombres, ¿no? Por ejemplo, podemos, la palabra Upanishada, por ejemplo, Upa significa cerca y Sat, estar sentado. ¿Qué quiere decir? En realidad eran como los maestros, ¿ya? Que era una doctrina secreta, eran en realidad sabios. Estos sabios eran netamente para las personas que van a ser brahmanes, ¿ya? Para aquellas personas que van a ser iniciados, destinados a los iniciados. Por eso era como una doctrina secreta para eh, ciertos hombres. Por ejemplo, podemos hablar de Atman y de Brahma. Eh, Estas dos en realidad es muy difícil de explicar, es algo abstracto. Por ejemplo, el Brahma es el fundamento original de las cosas. ¿Qué quiere decir? El Brahma sería en realidad como es un dios, ¿no? Es un dios. Eh, en realidad todo surge, todo nace de acuerdo a Brahma. Ahora, respecto al Atman, en realidad Atman es el núcleo más íntimo de nuestro propio yo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es como un soplo, aliento de vida. Es el psique, es el yo, es sí mismo, ¿ya? Por eso es muy difícil de concebir.
es como un soplo, aliento de vida, entre comillas podemos citarlo como un alma, ¿no? Nuestro Atman, nuestro núcleo, ya, nuestro núcleo. Entonces, pero, eh, y estos dos conceptos, eh, es muy bonito entender usted, Atman y el Brahma. Ahora, quería pedirles un favor, jóvenes señoritas estudiantes. En realidad yo comprendo que no puedan conectarse, que en realidad es muy difícil de parte de los gastos, ¿no? En donde deben tener muchas preguntas, dudas respecto a eso. Yo quisiera que hagan un pequeño esfuerzo, por lo menos una sola vez en el trimestre nos podemos reunir para la materia y así explicar todos los temas y así sacarnos de las dudas, inclusive de la parte de cómo van a ser los trabajos, cómo se va a calificar, más que todo sobre eso, ya, en donde ustedes no estén perjudicados, ¿no? Entonces, piénsenlo muy bien, hablen con sus representantes, con los presidentes de curso y que me hagan conocer alguna duda o alguna sugerencia, ¿ya? Eso sería todo, muchas gracias y cuídense.